tardes tengan todas y todos. Da inicio a la sesión pública de resolución de asuntos del Tribunal Electoral del Estado, convocado para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, procede y verifique el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión. Con su autorización, presidente, me permite informarle que se encuentran presentes los 5 magistrados integrantes del Pleno, por lo que existe quórum legal para sesionar y las determinaciones que se tomen serán válidas. Por otra parte, los asuntos enlistados para su análisis y resolución en esta sesión pública son los proyectos de sentencia siguientes. 1. Procedimiento especial sancionador identificado con la clave TEM PES 147-2015, promovido por el Partido Revolucionario Institucional y aprobación en su caso. 2. Procedimiento especial sancionador identificado con la clave TEM PES 138-2015, promovido por el Partido Acción Nacional y aprobación en su caso. 3. Procedimiento especial sancionador identificado con la clave TEM PES 142-2015, promovido por el Partido Revolucionario Institucional y aprobación en su caso. Presidente, magistrados, es la relación de los asuntos que se han programado para esta sesión pública. Gracias, licenciada Vargas Vélez. Señores magistrados, está a su consideración los asuntos para esta sesión pública, por lo que en votación económica se consulta, se aprueba la propuesta. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestar. Aprobada por la mayoría de votos. Secretaria General, continúa con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, presidente. El primero y segundo de los asuntos corresponde a los proyectos de sentencia de los procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves TEM PES 147-2015 y TEM PES 138-2015, promovidos por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente, y aprobación en su caso. Licenciado Héctor Rangel Argueta, si les da cuenta conjunta de los dos proyectos de sentencias circulados por la ponencia a cargo del magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Con su autorización, magistrado presidente y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave TEM PES 147-2015, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido de la Revolución Democrática y sus candidatos a gobernador del Estado, diputado local por el Distrito Electoral 8 de Sinapecuaro, Michoacán, y a presidente municipal de Indaparapé, Michoacán, por supuestas violaciones a las normas sobre la propaganda político-electoral, pues al respecto denuncia el hecho de que en el contexto de la campaña electoral se vulneró lo establecido en el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, CG 60-2015, así como lo dispuesto en el artículo 171, fracción cuarta del Código Electoral del Estado, por la colocación de la propaganda en la denominada zona centro de Indaparapé, Michoacán. Al respecto, en el proyecto se propone declarar inexistente la falta atribuida, en virtud a que, atendiendo al principio de tipicidad como parte esencial de la garantía de legalidad que comporta un mandamiento taxativo de certeza que se traduce en las exigencias de una predeterminación normativa de las conductas reprochables, que no se advierte en el caso que nos ocupa que la conducta denunciada, colocación de la propaganda en la zona centro de Indaparapé, constituye una conducta prohibitiva por el marco normativo. Lo anterior es así, pues particularmente el Código Electoral del Estado establece taxativamente la prohibición de colocar o pintar propaganda en árboles o accidentes geográficos, así como en equipamiento urbano, carretero, ferroviario, en monumentos, edificios públicos, pavimentos, guarniciones, banquetas y señalamientos de tránsito, en tanto que el acuerdo del Consejo General CG 60-2015 incorpora la prohibición también de colocar propaganda en los centros históricos. Supuestos anteriores que no encuadran con lo denunciado, pues aun y cuando en el acuerdo de referencia se hace alusión a los centros históricos, este no puede entenderse por analogía a que se trate también de la zona centro, pues al respecto, el primero se caracteriza por contener los bienes vinculados con la historia de una determinada ciudad, es decir, se relaciona con el patrimonio cultural de la comunidad, en tanto que por zona centro se entiende únicamente el área que integra y delimita un centro de población. Además que de auto se desprende, acorde a un oficio que fue designado por el presidente municipal de Indaparapé, Michoacán, en relación al requerimiento que se le hizo, que dicho municipio no tiene un área definida como centro histórico, que haya sido dictaminada así por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por tanto, al no existir prohibición expresa de colocación de propaganda en la zona centro de un municipio,
es que se proponga en el proyecto declarar inexistente la falta denunciada. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave TEMPES 138-2015, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Silvano Aureoles Conejo y el Partido de la Revolución Democrática por la fijación de propaganda electoral en un lugar prohibido. Al respecto, el quejoso únicamente refiere a la colocación de 2 calcomanías en la puerta de un domicilio particular, específicamente en el centro de la ciudad de Morelia, Michoacán, cuya existencia se encuentra acreditada. Sin embargo, se estima que con las mismas no se generó un acto proselitista que pudiera influir en la voluntad de los electores. Por tanto, no se acredita que con ellas se haya obtenido una ventaja en relación con sus opositores. Además, no existe ninguna evidencia que demuestre que con la propaganda acreditada se vulneró el principio de equidad en la contienda que busca salvaguardar el artículo 171, fracción cuarta del Código Electoral del Estado de Michoacán. Es así que en el estudio del presente caso no se acreditaron los elementos para la procedencia del procedimiento especial sancionador, pues se requiere la concurrencia de los 3 elementos, esto es, el personal, material y temporal, y ante la ausencia de alguno de ellos, como es el caso, no se acredita la comisión de las violaciones atribuidas a los denunciados. En consecuencia, al no haberse demostrado que la conducta denunciada constituyera una infracción a la normativa electoral, se propone declarar la inexistencia de la conducta que se les atribuye al entonces candidato Silvano Aureoles Conejo y al Partido de la Revolución Democrática. Es la cuenta, señor presidente, señores magistrados. Gracias, licenciado Rangel Argueta. Señores magistrados, a su consideración los 2 proyectos de sentencia. Tiene la palabra el magistrado Homero Valdovinos. Anticipo que estoy de acuerdo con el contenido o el proyecto que se pone a consideración del PES 147-2015, no así con el diverso 138-2015, en el cual emito voto en contra. Como lo he sostenido en otras ocasiones, concretamente por mencionar un asunto, el PES 81/2015, en el cual se abordó un tema similar en cuanto a propaganda fijada en centro histórico. Desde mi punto de vista, sostuve y lo reitero en este proyecto que se pone a consideración que no estoy de acuerdo en que el Instituto Electoral, en el caso concreto del Consejo General, haya introducido en el considerando sexto del acuerdo que se menciona, que es el CG 60/2015, lo referente al centro histórico. ¿Por qué? Porque si atendemos, si bien es cierto que este consejo o el instituto está facultado pues en términos del artículo 32 y 34 del Código Electoral a efectos de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia electoral y velar porque aquellos principios que lo rigen se lleven a cabo o se acaten por los partidos políticos y los actores. Sin embargo, desde mi punto de vista se está excediendo en esta facultad al introducir en el acuerdo en comento, en el considerando que acabo de citar, lo referente al centro histórico, porque el artículo 171 en su fracción tercera, concretamente en la cuarta, no regula lo referente al centro histórico. Por lo tanto, está introduciendo una figura que no está en la ley y por ende se está excediendo en sus facultades, pues en términos del artículo 16 constitucional, la competencia pues de las autoridades se rige o debe ser acorde a las facultades que la propia ley le otorga. En este caso, vuelvo a insistir, ya lo he sostenido en anteriores ocasiones, es una facultad que en todo caso tiene reservada el Congreso del Estado, es decir, precisar cuáles son las figuras que se deben abordar y que en un momento dado deberá de contemplarse en la ley, no así modificar como lo hizo el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán al introducir esa figura pues en el acuerdo que acabo de mencionar. De ahí que emita mi voto en contra del expediente del PES 138-2015. Muchas gracias, magistrado.
Magistrado Ignacio Hurtado tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para hacer unas reflexiones un poco peculiares en relación también con el procedimiento especial sancionador 138 que ponemos a su consideración. Efectivamente, bueno, en el caso de ese procedimiento estamos de acuerdo, o estoy de acuerdo con el sentido en nuestra propuesta, y se está haciendo o se construyó normativamente o está desarrollado en base al criterio mayoritario de este pleno, y en parte, no del todo, pero en parte tomando como base, como referencia el procedimiento especial del sancionador 139 del 2015. No obstante que estamos de acuerdo con el sentido, no obstante que es propuesta de nosotros, insisto, es en base al criterio mayoritario, el cual no lo compartimos del todo. Ahí nos estaríamos emitiendo un voto aclaratorio, en el sentido de que desde nuestra perspectiva no se acredita el tema de la responsabilidad. O sea, independientemente de que las calcomanías que se fijaron en el centro histórico de Morelia puedan o no generar un beneficio al partido que se está promocionando, puedan o no trastocar la equidad, puedan o no alterar algunos elementos ahí de donde fueron fijadas, creemos que antes de llegar a esa etapa no se acredita, por las peculiaridades del caso, no se acredita la responsabilidad. Es un criterio muy similar que ya hemos venido reiterando en algunos asuntos de Quiroga, donde creemos que, insisto, por la peculiaridad de los asuntos se requiere un poco más para poder acreditar la responsabilidad. Entonces, nada más para dejar asentado que en su momento, insisto, haríamos o que hacemos ahí ese voto nada más aclaratorio, que, insisto, va en línea con lo que ha venido aprobando este pleno. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, secretaria general de acuerdos, por favor, tome su votación. Presidente, si me lo permite, consultaré la votación de forma separada de los dos proyectos. ¿Estaría de acuerdo? Sí, adelante. Por tanto, me permito consultar a los magistrados y, en votación nominal, si aprueban el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador 147. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Es nuestra consulta. Magistrado Alejandro Rodríguez Santiago. A favor. Magistrado Homero Bandolinos Mercado. A favor. Magistrado presidente José Ramón Olivos Campos. A favor. Enseguida me permito consultar, señores magistrados, si aprueban el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador 138. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Santiago. A favor. Magistrado Homero Bandolinos Mercado. En contra del proyecto y pido se me agregue mi voto. Magistrado presidente José Ramón Olivos Campos. A favor. Presidente, me permite informarle que el procedimiento especial sancionador 147 ha sido aprobado por unanimidad de votos, en tanto que el procedimiento especial sancionador 138 ha sido aprobado por mayoría, con 4 votos a favor y 1 voto en contra del magistrado Homero Bandolinos Mercado, quien ha anunciado su voto particular. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 147-2015, este pleno resuelve único. Se declara la inexistencia de la conducta denunciada atribuida a los ciudadanos Silvano Aureoles Conejo, Raúl Prieto Gómez y Carlos Moreno Roque en cuanto candidatos por el Partido de la Revolución Democrática, así como la conducta atribuida a dicho instituto político por la figura de culpa vigilante. Referente al procedimiento especial sancionador 138 de 2015, se resuelve único. Se declara la inexistencia de las versiones atribuidas al ciudadano Silvano Aureoles Conejo, así como al Partido de la Revolución Democrática, dentro del procedimiento especial sancionador TMP 138-2015. Licenciada Vargas Vélez, por favor, continúe con sobre la sesión. Mucho gusto, presidente. El tercero y último asunto corresponde al proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador TMP 142-2015, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, de aprobación en su caso. Licenciada María Antonieta Rojas Rivera, sírvase dar cuenta del proyecto de sentencia circulado por la ponencia a cargo del magistrado Alejandro
Rodríguez Santoya. Con su autorización, magistrado presidente y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave del P-142/2015. La materia del procedimiento lo constituye la propaganda consistente en una manta y una pinta de barda en Zitácuaro, Michoacán, que a decir del Instituto Político Denunciante, controvierte los artículos 171, fracción cuarta del Código Electoral del Estado de Michoacán, 250 incisos A y D de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, identificado con la clave CG 60/2015. Ahora bien, para estar en condiciones de determinar la vulneración a los dispositivos antes citados, es menester que se acrediten en autos los elementos personal, material y temporal siguientes. A. Que la existencia de la propaganda electoral corresponda a partidos políticos, coaliciones y candidatos. B. Que la colocación de la propaganda no sea en un lugar prohibido, como lo es el equipamiento urbano. Y C. Que la colocación de la propaganda se haya fijado en el periodo de precampañas o campañas. Así, con respecto a la manta, en la consulta se propone declarar la inexistencia de la violación aducida, en atención a que, si bien es cierto se acreditó el primero de los elementos en cita, no se justificó el segundo, es decir, que su colocación lo haya sido en equipamiento urbano o en un lugar prohibido. Por el contrario, en relación a la pinta de la barda, se acreditaron los tres elementos en cuestión, puesto que de las constancias que obran en autos se acreditó la existencia de la propaganda en beneficio del ciudadano Silvano Aureoles Conejo y del Partido de la Revolución Democrática, que su colocación lo fue en un lugar prohibido, al tratarse de la barda perimetral de la cancha de básquetbol, que se ubica en el área verde del fraccionamiento Foviste de Zitácuaro, Michoacán, que en términos de lo dispuesto por el artículo 329, fracción primera del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, constituye equipamiento urbano, patrimonio del municipio de Zitácuaro, Michoacán. Bajo este contexto, tomando en consideración que la propaganda benefició directamente al entonces candidato Silvano Aureoles Conejo, se determinó una responsabilidad directa, en tanto que para el Partido de la Revolución Democrática fue por culpa invigilando, y así, analizadas las circunstancias objetivas y subjetivas de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos en las que no se acreditó dolo en el actuar de los denunciados, se propone sancionarlos por la inobservancia de las reglas de colocación de propaganda con una amonestación pública. En cuanto a los partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Encuentro Social, no se acreditó la culpa invigilando que les atribuye el denunciante, en atención a que del análisis de la propaganda no se advierte que hayan obtenido beneficio alguno por no contener el nombre ni el logo de los institutos políticos en cuestión, por lo que se decretó la inexistencia de la irregularidad atribuida. Es la cuenta, señor magistrado presidente y señores magistrados. Gracias, licenciada Rojas Rivera. Señor magistrado, a su consideración el proyecto de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, secretaria general de acuerdos, por favor tome su votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Antonio. A favor. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. A favor. Magistrado presidente José Leonor Rivas Campos. A favor. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia del procedimiento especial sancionador 142 de 2015 se resuelve: primero, se declara la inexistencia de las violaciones atribuidas a los partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Encuentro Social en relación a la propaganda denunciada. Segundo, se declara la existencia de las violaciones atribuidas al ciudadano Silvano Aureoles Conejo por responsabilidad directa y al Partido de la Revolución Democrática por culpa y vigilando en la forma y términos precisados en los considerados octavo y noveno de la resolución. Tercero, se impone al ciudadano Silvano Aureoles Conejo y al Partido de la Revolución Democrática, acorde con el considerando décimo de la resolución de administración pública.
licenciado Vargas Vélez continúa con el desarrollo de la sesión. Presidente, le informo que han sido agotados los asuntos para análisis y resolución de esta sesión. Señores magistrados, se declara cerrada esta sesión pública. Muchas gracias y buenas tardes a todos.